Vaya, vamos a comenzar y quiero dar como un pequeño repaso de lo que es lo de los vectores. Eh, no sé, Reinaldo, si tienes alguna duda de lo de vectores, la parte gráfica. Hola. Hola, hola. Hola, ¿se escucha? Y Reinaldo, escuchará. Quiero saber si tienes alguna duda, porque si no, pues comienzo el tema en sí. Si no, había considerado dar la parte de vectores del método analítico. Quizás voy a dar una pequeña introduccióncita para que quede como finalizada esa parte y después inicio. Entonces, lo de vectores mencionábamos que es un tipo de magnitud física que al igual que las escalares tiene la característica de que es un resultado de alguna medición de alguna magnitud, tiene un número y una unidad de medida, pero ¿qué la hace diferente de las escalares? Que a los vectores tenemos que añadirle lo que es el módulo, la dirección y el sentido. Esa es la diferencia. Entonces, los vectores ahora ya se definen por el número y unidad de medida y a la vez tienen una dirección y un sentido, y también algunos vectores tienen algo que se llama punto de aplicación. Ejemplo de vectores, tenemos el vector fuerza, el vector desplazamiento, tenemos momento, vector velocidad, vector aceleración. Todas tienen un número, una unidad de medida y una dirección y un sentido. Por eso se clasifican en vectores. Los vectores se podían representar de manera gráfica mediante lo que es una flecha. La flecha nos va a representar las características que mencionábamos, que es módulo, dirección, sentido y punto de aplicación. En la flecha tenemos que describir eso. Lo que es el largo de la flecha viene a ser el módulo. El sentido viene a estar descrito por el punto de la flecha, ¿sí? Ahora bien, si dibujamos este vector en un plano XY, con respecto a la coordenada X, podemos decir que este vector se encuentra en un cierto ángulo. Ese ángulo viene a ser la dirección respecto al plano. Y el punto de aplicación pues puede estar ubicado en la cola o puede estar ubicado justamente en la flecha, dependiendo de donde ubiquemos el punto de aplicación. Este vector va a tener ciertas características. Un ejemplo clásico es en el vector fuerza. Si el punto de aplicación del vector fuerza se encuentra en la cola, decimos que es una fuerza de tipo tensional, y si está ubicado en la flecha, decimos que es de tipo compresión. Entonces, esas son las características de lo que son los vectores. Ahora bien, hay unas operaciones que se pueden realizar mediante la parte vectorial, que es la suma, la resta, está el famoso punto, el producto punto y el producto escalar. Y ahí podemos aplicar, más que todo eso son operaciones ya matemáticas. Pero si hacemos suma y resta, podemos hacer esa suma o resta mediante lo que es el método gráfico o el método analítico. El método gráfico, como la misma palabra lo dice, es darle características propias de un diagrama a los vectores, donde tenemos que considerar lo que se llaman unas escalas.
Un ejemplo que había dado, tenemos un vector A que es de 50 newton con 30 grados respecto a X. Entonces, aquí se dice que es un vector, puesto que tiene número, unidad de medida, dirección, y aquí nos manifiesta un sentido. Ahora bien, si nos dicen representemos gráficamente este vector, como está diciendo que es 30 grados a X, este vector tenemos que dibujarlo en un famoso sistema coordenado. Normalmente lo más clásico es dibujarlo en un sistema XY. Ahora bien, como es un diagrama y esa escala, porque nosotros 50 newton es el módulo de un vector que podemos identificar que es fuerza por la unidad de medida. Recuerden que las unidades de medida nos dan la naturaleza de la magnitud física. En este caso, 50 newton, pues sabemos que es un vector de fuerza. Ahora bien, yo no puedo dibujar 50 valores en un diagramita en una hoja. Entonces, por eso utilizamos las famosas escalas y hacemos uso de lo que son los factores de conversión. Aplicar factores de conversión. En este caso, como es un diagrama, yo utilizo esta consideración, que un centímetro de regla va a representarme la longitud a la cual yo voy a representar el módulo del vector. En este caso, ustedes deciden esa equivalencia, un centímetro de regla, y yo digo que aquí un centímetro de regla me va a valer 10 newton. Ese es mi factor de conversión o en mi escala que voy a utilizar. Ahora bien, cuando represento gráficamente, lo que debo de hacer es un factor de conversión en el cual yo escribo lo que quiero convertir y aplico el proceso de conversión, donde ubico una parte de la equivalencia dependiendo de lo que quiero convertir y lo que quiero anular. Como lo que quiero anular son los newton, pongo la parte de la equivalencia que tiene newton con su acompañante y arriba pongo lo que quiero convertir. Entonces, en este caso, numéricamente 50 newton me van a representar 5 centímetros. Eso es lo que se hace. Ahora, no sé si aquí estamos bien. Hola. Hola, hola. Sí, ¿Vamos bien estamos ahí? bien. Sí, Vale. estamos bien. ¿O tenías claro este tema? Si no, paso a otro. ¿El cual? ¿Este tema que estoy dando lo tenías claro o quieres que te dé el pequeño repaso? No, no, claro, necesito repaso, unos 30 repasos. Vale, está bien. Entonces vamos a quedar. Aquí estamos bien con esto de lo de la conversión y de lo de las escalas, ¿verdad? Sí. Vale. Ahí Sí. serían dividido 50 entre 10, ¿verdad? Me da 5 newton. Sí, sí, es 5 centímetros. Ojo, otra vez. Recordad que yo utilicé que un centímetro de regla va a ser igual a A 10 10, newton. Entonces, como yo a quiero 10 newton. convertir el vector que dice 50 newton, 30 grados respecto a X. Ajá. Entonces, este factor de conversión o escala que estoy usando me va a servir para representar estos 50 newton en el diagrama. Entonces, Sí. utilizo la conversión. Lo que quiero convertir es 50 newton y pongo por y la división. Entonces, me voy Ajá. a esta parte y como yo quiero eliminar newton, ubico la parte de la equivalencia que me va a servir para cancelar los newton. En este caso son 10 newton. Entonces lo pongo abajo porque la división me ayuda a simplificar y cancelar los newton. Y arriba Ujú. pongo la otra parte de la equivalencia, un centímetro. Entonces aquí el Ujú. 0 se va con el 0 y 1, 5 por 1 va a ser 5 y la unidad de medida que nos quedó, que es el centímetro. Ese es el proceso de conversión. Por eso también es bueno verlo antes. Vale, entonces Ajá. ya tengo a lo que va a valer el vector 50 newton ya como representación gráfica. Ahora bien, tú conoces que el plano cartesiano es X y Y positivo y X negativo y Y negativo, ¿verdad? Este Sí. plano cartesiano lo puedo dividir en cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. ¿Cuándo sé que un vector en su representación va a ser positivo o negativo en X y en Y? Y ahí es donde vas a poder ubicar en qué cuadrante va a estar.
Si te fijas, en este cuadrante 1, tanto X como Y son positivos. Sí. Entonces, aquí lo vamos para que lo pongas, positivo y positivo, cuando es el cuadrante 1. Cuando es el cuadrante 2, si te fijas, es menos X, entonces es negativo y el Y positivo. Cuando tengamos los puntos, ¿verdad? Cuando es un cuadrante 3, ambos términos, las coordenadas X, Y son negativas ambas. Y cuando es un cuadrante 4, es más, coma, menos. Si te fijas en los cuadrantes, dependiendo del cuadrante, así va a ser el signo de la parte componente. Si, como este está a 30 grados X, en este caso está más sencillo porque no le estoy poniendo, que te lo estoy poniendo respecto a X. Entonces yo sé que es en el cuadrante 1. Vengo yo y solo dibujo ese pedazo del plano cartesiano. No me interesan los demás porque no estoy evaluando otro vector en otro cuadrante. Ahora bien, vamos a poner que está con respecto a X en el plano XY. Nos dice que está en el sentido de las X, en el sentido positivo de las X. Nos dice que tiene una dirección de 30 grados. Ahí agarramos el transportador, ubicamos aquí el transportador en el centro y marco 30 grados. Esa es para saber la orientación del vector. Y de ahí, con una regla, como sé que 50 newton va a ser igual a 5 centímetros, a partir del origen, yo trazo 5 centímetros. 1, 2, 3, 4, hasta aquí llegaría el vector. Ahí, pues cuando lo hacen a escala, hay que tener ese cuidado de considerar cabalmente los centímetros. Entonces, este es un vector de 50 newton, 30 grados respecto al eje X. Esa es la representación gráfica de ese vector. Ahora bien, imagínate que nos hayan puesto 30 newton, 120 grados respecto a X. ¿A dónde crees que estaría este vector de 30 newton, 120 grados respecto a X? Si es respecto a X, utilizas el transportador y tenés que medir los 120. Pongamos que es por acá. Y como es 3 newton, pues solo voy a considerar 3 centímetros, ¿verdad? Y este es el vector. Este le vamos a poner vector A y este le voy a poner vector B. Entonces, para eso sirve la representación gráfica, para poder describir un vector de gran magnitud en algo que nosotros lo podamos ver visual y entender un poquito más práctico. No sé si estamos bien con la representación gráfica. Bueno, pero ahí sería solo con, digamos, en el primer ejemplo, se marcarían 5 newton con respecto a Y, ¿verdad? No, es que, por eso están los 30 grados respecto a X. Sí, por eso. A partir de X hasta 30. Los 30 grados son de X y los 5 son de Y. No, los No. 5, no. Es que esta línea de 5 representa la magnitud del vector. 50 newtons representado con 5 centímetros. Aquí Ajá. no consideramos Y. Si yo te pido Ah, las coordenadas, aquí, ahora sí, si yo te pido las componentes X y Y, aquí sería, digamos, le voy a poner A. Este sería AX y este sería AY. Ahí sí hay componentes, lo vamos a ver así. Vale. No voy a dibujar. Tengo acá 30 grados, 50 newton, que son igual a 5 centímetros, ¿verdad? Ahora bien, te piden, le vamos a poner vector F. Como es un vector dibujado en un plano XY, este vector tiene componentes en X y en Y, que esas prácticamente vienen a ser como unas líneas que caen en el espacio en cada una de estas coordenadas. Este que te estoy marcando acá, con color rojo, viene a ser f de x, la componente de x del vector f. Y este que va para acá viene a ser la componente de f en la coordenada y. Si de dado caso lo podemos poner también aquí.
Entonces, esto ya es como solamente las partes en las que se considera X y Y de ese vector F. Ahora bien, yo puedo conocer los módulos de cada una de esas componentes, F de X y F de Y. ¿Cómo lo hago? Si tú observas el diagrama, el vector F, cuando dibujamos las componentes X y Y del vector F, se forma un famoso triángulo rectángulo, ¿verdad? Entonces utilizamos las funciones trigonométricas, donde la hipotenusa viene a ser siempre el módulo de F y los catetos vienen a ser las componentes X y Y. Entonces, si yo aplico seno de teta, sabemos que es opuesto sobre hipotenusa. El opuesto siempre viene a ser el ángulo que está frente al, el cateto opuesto viene a ser el cateto que está frente al ángulo. Entonces, seno de teta opuesto sería F de Y sobre la hipotenusa que viene a ser la resultante o el vector completo F. Cuando aplico coseno de teta, viene a ser igual al adyacente, que sería F de X, entre la hipotenusa, que viene a ser siempre F. Entonces, de aquí yo observo que la componente de Y es F seno de teta. Y la componente F de X viene a ser F coseno de teta. Digamos, si yo te dijera, vaya, calculemos las componentes de este vector de 50 newton, tú lo que vas a hacer es multiplicar, un ejemplo, 50 newton por el seno de 30. Y para conocer la de, perdón, aquí me confundí, estoy escribiéndolo al revés. Aquí como es f de x es por coseno de 30 y f de y es 50 newton por el seno de 30. Porque nos estamos, solamente estoy sustituyendo los datos de estas ecuaciones. Estas ecuaciones que te estoy marcando, sería conveniente que las guardes porque más adelante, cuando veamos la parte analítica, es fundamental manejarlas. Cuando veamos ya un diagrama donde esté actuando en un mismo eje, en un mismo sistema coordenado, varias fuerzas. Nos piden las resultantes, que ya lo vamos a ver. Entonces, ahí solo opero el coseno de 30 por 50, voy a conocer el módulo de la componente de X. Y cuando me pidan la coordenada de Y, pues igual 50 newton por el seno de 30. En este caso, ¿verdad? Ahora bien, si yo conociera estos dos valores, es decir, conozco f de x y f de y, ¿cómo calculo el módulo de f? En este caso, como sigue siendo un triángulo rectángulo, aplico el famoso Pitágoras, donde nos quedaría que el módulo de f va a ser igual a la raíz de la componente x elevada al cuadrado más la componente de y elevada al cuadrado. Y esas son las ecuaciones que hay que conocer. Ojo, aquí es f de x elevado al cuadrado. Es decir, ese término multiplicado dos veces. Entonces nos van a quedar unidades de newton cuadrado y al aplicar raíz, pues se cancela el newton. Ese es el caso cuando comenzamos a ver de manera analítica y conocer las componentes de un vector. No sé si tenés alguna duda ahí. Dice que no pude ver la explicación porque cuando usted está explicando ahí, al rato me aparece aquí lo que usted ha explicado. Ah, Supongo de que es el veras, internet que está lento. Ese es mi internet posiblemente. que está demasiado lento porque no, No lo puedes ver. no, sí lo veo, pero hasta después.
ese sí es el internet que está lento aquí. Ujú, sí, sí, sí. Usted va explicando ahí y al rato me aparece lo que usted explica. Ah, ok. Entonces voy a necesitar que me vayas diciendo. Vaya, Ajá, sí. para que así yo vaya viéndolo, cómo te voy explicando. Vaya, Sí. vamos a ver aquí. Va, tengo un ejemplo, ¿verdad? Calcule o determine. Determine el módulo. Bien feo escribir. Determine el módulo de F cuyas coordenadas son F de X igual 5 newton y F de Y es igual a 10 newton. ¿Qué podríamos hacer ahí? ¿Puedes ver? Ahorita la pantalla está en blanco, no veo porque la explicación que usted hace se ha quedado en blanco ahí. Vamos a ver. Ahora, No, tampoco. no puedes ver. Determine el módulo de F cuyas coordenadas son F de X igual 5 newton y F de Y igual 10 newton. No lo puedes ver. No se ve. Estoy intentando enviarle una imagen cómo se ve. Y con las otras materias no te da problemas las pizarras o el internet. No, no me da problema. ¿Y por qué está dándonos tanto problema esto a nosotros? No sé por qué será. Pero es que licenciada al inicio sí se veía, pero de repente fue que empezó a salir así como retardado y ya lo último que usted escribió ya no apareció para nada. De veras. Ay, Dios mío, me va a frustrar. Vamos a ver otra vez. Ahorita no ven nada, ¿verdad? O sea, sí se ve, pero está en blanca la pizarra nada más. Está blanca. Y yo creo que lo que puede hacer es reiniciar la página, tal vez así vuelve a funcionar de nuevo. Sí, es que ahorita ya la cerré, dejar de compartir, vaya. Ahorita no ven nada, ¿verdad? No, solo las imágenes de nosotros están ahí. Vaya, vamos a ver. Voy a regresar a la llamada y voy a compartir otra vez. Ahora, Entonces, ¿qué está cargando? ahora, Y ahora sí, ya se mueve el puntero de nuevo. ya ves la pantalla, todo. Sí, ahora sí. Vaya. Estábamos en la parte que te decía de que tengo un vector que nos piden calcular el módulo de F cuando conozco que Fx igual a 5 newton y F de Y es igual a 10 newton. ¿Qué puedo hacer en este caso?
si conozco las componentes y me piden calcular el módulo y que también me piden calcular el ángulo de F, ¿qué pudieras hacer? Es un ejercicio. Dibujar el plano cartesiano. Pudieras hacerlo mediante los dos métodos que tú dices, ¿verdad? Dibujarlo aplicando un método gráfico o aplicando el analítico. Hagámoslo de las dos maneras. Recordad, Sí. si lo vamos a hacer de manera gráfica, hay que hacer una escala. En este caso, 1 centímetro es igual a 2 newtons. No, porque ojo con eso, en el método gráfico no puede quedar ni muy grande ni muy chiquito. Entonces le vamos a poner que 1 centímetro es igual a 2 newtons. Entonces, en este caso, ¿cuánto crees que va a representar el de 5 newtons en escala de centímetros? Divido 5 entre 10. Sería 2, para 2. No. Ojo con esto. Esta es la escala que voy a usar, independientemente para cada caso. 1 centímetro de regla va a ser igual a 2 newtons. Entonces, tenés que convertir para cada caso. 5 newtons va a ser igual a por y la división. ¿Qué querés convertir? Los newtons a centímetros. De la equivalencia a 1 centímetro igual 2 newtons, ¿qué iría abajo? Newton, 2 Newton. 2 newtons. Y arriba, 1 centímetro. 1 Entonces centímetro. sería Sí. 5 entre 2, ahí es una división. 5 entre 2, ¿cuánto te da? 2.5. 2.5, sí. Ajá, entonces 2.5 centímetros va a representar los 5 newtons. Ajá. Y después hago lo mismo, 10 newtons por 1 centímetro es igual a 2 newtons, porque es la misma escala. En este caso, 5 centímetros de regla me van a representar los 10 newtons. Ajá. Va. Entonces, ahora voy a dibujar estas componentes. A escala, porque lo estamos haciendo a escala. Tú con una regla, como te están diciendo que f de x es 5 newtons, f de x está aquí, en la coordenada x. Entonces vamos a dibujar que 2, 1, 2 y pongamos que este es el 2.5. Quedaría por ahí. F de x representado gráficamente 2.5 newtons vienen a ser 5 newtons. Y de ahí voy a representar los 10 newtons en la componente y que viene a ser en regla 5 centímetros. Dibujo acá. 1, 2, 3, 4 y pongamos que aquí llega a 5. Y este es F de Y. Ahora bien, estoy sumando de manera gráfica. ¿Te recuerdas en el video que les compartí en WhatsApp? La parte teórica de la suma de dos vectores y si se dibujan a partir del origen, ¿qué método tengo que aplicar? ¿El del polígono o el del paralelogramo? Del polígono. No, si hubiera dibujado el del polígono, tuviera que haberlo dibujado uno a continuación de otro. Hubiera dibujado para acá y hacia acá. Ajá. Ese es el del polígono, pero aquí lo dibujé respecto al origen. Entonces aquí estoy aplicando el método del paralelogramo. Tengo que dibujar la paralela de este vector donde termina este y la paralela de este vector donde termina el otro. Y este vector que dibujo desde el origen hasta el intersecto de ambos es la resultante, o en este caso sería F. Si te fijas, aquí es el método del polígono y se dibuja desde el origen hasta el final y viene a ser el mismo vector, si te fijas. Este es aplicando el método del paralelogramo, el que está en este lado izquierdo, este es el del paralelogramo y este ya sería el del polígono. Método de paralelogramos para sumar dos vectores y los dos vectores se dibujan a partir del origen con sus respectivas características. Posterior a eso se dibujan las paralelas de cada vector. Si dibujas el del vector, de un vector, tienes que dibujarse la paralela a partir del final del otro y así sucesivamente.
¿Cómo se dibuja la suma de ese vector o vector resultante desde el origen hacia el intersecto de las paralelas? Es el caso de la izquierda. Si aplico el método de polígono, también es para sumar de 2 a más vectores. Y en este caso se dibuja un vector a continuación del otro. Este es f de x y después dibuje a continuación f de y. Y la resultante se dibuja desde el origen del primero hasta el final del segundo, que es este caso. ¿Y te fijas? Los dos se parecen, ¿verdad? Y apliqué los métodos gráficos, pero los distintos tipos. Ahora bien, ¿qué tengo que hacer para saber el módulo de f de manera gráfica? Agarro la regla y mido lo que mide este largo. Veamos hacia a la cálculo, vamos a ver cuánto crees que me diría si tú lo haces ahí en papel. ¿Los grados o cuáles? El dibujo del diagrama. El Ajá. diagrama. Te aconsejaría que cuando estemos así, lo vayas haciendo siempre en el cuaderno para que... Yo le hago una captura de pantalla y después lo paso al cuaderno. En este caso haríamos 1, 2, 3, 4, 5. Pongamos que yo leo 5.5 centímetros. Y a este que es el resultado, lo que hago es aplicar la conversión. 5.5 centímetros factor de, aquí voy a poner 1 centímetro de regla y arriba los 2 newton. Entonces, 5.5 por 2 newton. 5.5 por 2 me van a dar que el resultado, el F es igual a 11 newton. Si lo hice de manera gráfica, y acuérdate que aquí lo estoy haciendo yo según mi ojo, ¿verdad? Pero si lo haces con reglas, tendría que ser bastante exacto al método analítico. Este es el ejercicio de manera gráfica. Veámoslo de hacerlo de manera analítica. ¿Estamos bien hasta acá, Reinaldo? Sí. Sí, vale. Voy a volver a hacer este mismo ejercicio, pero ahora de manera analítica. Me dijeron que f de x es igual a 5 newton y f de y es igual a 10 newton. Me piden que calcule el módulo de f y calculemos teta. Y el teta de aquel, pues con el transportador se podía medir directamente. Entonces, ¿aquí qué tendría que hacer? Recordemos las ecuaciones generales de las componentes rectangulares de un vector. En el caso de f de y, recordemos que es f seno de teta. Y de x es f coseno de teta. Entonces, en este caso, ¿qué pudieras hacer? Aquí me falta otra ecuación. Si yo quiero conocer el módulo de f, va a ser igual a la raíz de f de x al cuadrado más f de y al cuadrado. ¿Cuál de esas ecuaciones o qué conjunto de ecuaciones puedo yo utilizar para calcular el módulo de f? ¿Cuál crees tú que deberíamos de usar? F de X. Cualquiera, no, digamos, estas no las puedo utilizar. ¿Por qué crees que no las puedo utilizar ahorita? Porque no está convertido. No tanto así. ¿Tú conoces f de y? Sí, ¿verdad? Tu incógnita Sí. es f. ¿Conoces teta? No. No, Sí, entonces no conocemos teta. Aquí ahorita, si yo lo hago de manera analítica en este ejercicio, yo no conozco teta. Entonces, esta ecuación y esta me es imposible ahorita utilizarla porque hay dos, vamos a ver, dos incógnitas. Pudiera ser una igualación y al final voy a conocer una incógnita también, pero ese es mucho trabajo.
¿Puedo utilizar esta? ¿La tercera? Sí se puede. Sí, porque conoces f de x y f de y completamente. Entonces Ajá. apliquemos esa ecuación. Raíz de f es igual a, perdón, el módulo de f va a ser igual a raíz de f de x, que vale 5 newton, pero eso elevado al cuadrado, más 10 newton, eso elevado al cuadrado. Entonces el módulo de f va a ser igual a 5 al cuadrado, 25. newton cuadrado, más 10 al cuadrado, 100. newton cuadrado. Entonces 100, 125 sería, ¿verdad? F Ajá. de F va a ser igual a raíz de 125 newton cuadrado. Apliquemos la raíz. 11.18 newton, porque también la raíz afecta a la unidad de medida. Entonces aquí conozco el módulo de F. Mira qué sencillo con el método analítico, sabiendo qué ecuaciones son las que hay que utilizar. Y el método gráfico, si te fijas, si lo hubiéramos hecho cabalmente, bien bonito, te va a pegar igual. Pero de ambas maneras se utiliza. Ahora bien, ¿cuándo utilizar el gráfico y cuándo utilizar el analítico? El analítico es el más común utilizarlo cuando ya hablamos de más conjunto de fuerzas. ¿Me entendés? Este es el que vamos a utilizar más. Ahora bien, calculemos el ángulo teta. Me voy a otra vez porque eso no te la puse. Este es el diagrama f de x, f de y teta. Entonces dijimos que con Pitágoras f de y es igual a f seno de teta, ¿verdad? Y las funciones trigonométricas. F de x es igual a f coseno de teta. El módulo de f es igual a la raíz de f de x al cuadrado más f y cuadrado. Aquí falta una ecuación. Hagamos la tangente de teta. ¿Te recuerdas cuál es la función trigonométrica de tangente? Opuesto sobre adyacente. Vaya, dime cuál es el opuesto de teta. F de Y. F de y. ¿Y el adyacente? F de X. Vaya, aquí tenemos. Entonces, despejame teta. Teta va a ser igual De a... acuerdo. Aquí se aplica la famosa tangente inversa Ajá. de f de y sobre f de x. Entonces, este conjunto de ecuaciones te solicito que lo escribas por ahí como un cuerpo de ecuación que vas a utilizar mucho cuando quieras calcular el módulo de un vector resultante y las componentes de cada una de las fuerzas que consideras a un sistema de fuerzas. Espérame un ratito, lo voy a copiar entonces. Vaya, sí, sería bueno que lo vayas así como copiando cada tema que vayas viendo y que vayas estudiando de manera personal, saca un cuerpo de ecuaciones, porque eso te facilita el saber qué ecuación vas a utilizar cuando estés viendo los temas. Entonces, si te fijas, un mismo ejercicio lo podés solventar de distintas maneras. Lo pudimos aplicar con el método gráfico y podías hacerlo con el paralelogramo y con el polígono. Y este otro lo pudiste hacer con el método analítico, pero sabiendo qué ecuaciones utilizar. ¿Verdad? O sea, este método aplica para los tres casos. Sí, pero si solamente es una suma de vectores de 2, un ejemplo. Ya cuando conozcas cabalmente el proceso por componentes rectangulares, ahí sí hasta vas a poder sumar sistema de vectores. Ya lo vamos a ver ahorita. Vaya, voy a dar lo de el método analítico. ¿Puedo borrar? No, todavía no he terminado. No, vale.
Ahora sí, ya terminé. Vaya. Vaya, hoy vamos a ver con el método analítico. El método analítico hay dos funciones, perdón, dos procesos. Por trigonometría y por las famosas componentes rectangulares. Este es el más clásico, aunque algunas veces utilizamos ambos. Por trigonometría aparece la famosa ley del seno y ley del coseno. Y por componentes rectangulares, pues ya te di una partecita de lo que vimos en la parte analítica. La ley del seno y la ley del coseno, pues es para sumar o restar pares de vectores coplanares. Y en este caso, pues se necesita conocer relaciones matemáticas que se utilizan para resolver triángulos, rectángulos y oblicuángulos. No sé si has podido leer el material que yo compartí en Teams. Ahí están las ecuaciones con las cuales se van a resolver dependiendo del cateto que tú quieras conocer y de los ángulos internos del triángulo que tú quieras conocer. ¿Cuándo compartió eso? Ya la semana pasada ahí en Teams está en una carpeta que se llama materiales. Ahí está. Yo no encuentro nada. No encuentro ¿Cómo? nada ahí en Teams. No he En encontrado el, nada, en le el digo. grupo. En el grupo. No, ahí solo los videos que nos de... No, pero los videos los mandé a eh, WhatsApp. Tenés que sí, meterte en en el Teams. WhatsApp. No, métete a Teams, ahí hay una carpeta que dice materiales de clase. Ahí están folletos y ya también compartir lo que van a, algo que Mejor les puede envíemelo al servir correo. también. Al correo. El correo, por favor, sí. Va, ahí lo voy a estar mandando entonces. Va, entonces, no me quiero detener en lo de la ley del seno y coseno porque es algo que no lo van a estar viendo ahorita, sino que me importaría más meter a la parte de componentes rectangulares Ley del seno y ley de qué dice ahí. y del coseno. Y del coseno. Sí, coseno. Ahí lo que tienes que conocer son dos triángulos, un rectángulo y un oblicuángulo, y pues dependiendo de los catetos o de los ángulos internos que tú quieras conocer, se aplica la relación de los ángulos internos, el teorema de Pitágoras, razones trigonométricas para un ángulo tal y razones trigonométricas para otro ángulo, ¿verdad? Siempre se utilizan esos. Ahí en ese material que les mandé están bien cada las relaciones. Y no hay, digamos, vaya, un ejemplo. Te voy a poner el del oblicuángulo. Cateto A, cateto B y cateto C. Beta, gamma y alfa. Entonces, tú sabes que la relación de los ángulos internos dice que la suma de los ángulos internos tiene que ser igual a 180 grados. 15 grados. Vaya, si tenemos el ángulo A y el ángulo alfa, tenemos una relación que dice que A cuadrado va a ser igual a B cuadrado más C cuadrado menos 2 veces AB coseno de alfa. Ay, no se me ve, permíteme. Esta es la famosa ley del coseno. A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado menos 2 veces BC por el coseno de alfa. Eso es si yo quiero conocer el cateto A con respecto al ángulo alfa. Esa es la relación que vas a utilizar para conocer un cateto en función del ángulo que se encuentre frente a él, frente al cateto. Si evalúo el cateto B, voy a poner B cuadrado es igual a cuadrado más C cuadrado
menos 2 veces A por C por el coseno del cateto que está frente perdón, el ángulo que está frente al cateto que quiero conocer, en este caso sería beta. Si quiero conocer C cuadrado, ¿cómo sería la relación? B cuadrado más A cuadrado menos 2 veces A por B por el coseno de gamma. Y esa es la famosa ley del seno, dependiendo de los catetos que quieras conocer y los ángulos internos que se encuentran frente a él. Ese es el teorema del coseno. Esta es la del coseno. Y el teorema del seno, relacionas y haces unas igualdades. El seno de alfa sobre el cateto A va a ser igual al seno de beta sobre el cateto B, que es igual al seno de gamma sobre el cateto C. Esta es la ley del seno. Entonces, si en este caso haces una suma de vectores y cerras el triángulo, si te forma un oblicuo ángulo, utilizas la ley del coseno. Si se te forma un triángulo rectángulo, utilizas la ley del seno. Eso es más que todo es bien, por eso se llama trigonometría. En el método analítico utilizando trigonometría. Entonces ahí conoces los catetos en función de la relación con ángulos opuestos a él o frente a él. Como te digo, estos análisis de relaciones matemáticas están en el folletito que les he compartido. Y las componentes rectangulares, pues es lo que te estaba describiendo. Tengo un vector dibujado en un plano cartesiano X y Y. Esta componente rectangular en X, o la recta de referencia que corresponde a la coordenada X, la represento como f de x, y la recta de referencia correspondiente al eje Y del vector f se llama componente en Y. Como aquí se forma un triángulo rectángulo, aplicamos las funciones trigonométricas y aparecen las ecuaciones que me había mencionado con anterioridad de que f de x es igual a f coseno de teta, f de y es igual a f seno de teta. El módulo de f se va a conocer como raíz de f de x al cuadrado más f de y al cuadrado, y teta va a ser igual a la tangente inversa de f de y sobre f de x, siempre y cuando el ángulo con el que está respecto o que describe el vector f es respecto a x. Si es con respecto a y, pues tenemos que hacer el análisis del triángulo que se esté formando y pueden cambiar estas operaciones. Ahora bien, si ya es una gran cantidad o es un sistema de vectores, entonces se determina lo que es un vector resultante. Un ejemplo. Tengo yo este sistema coordenado y este se llama F1 y este se llama F2. Lick no había copiado. Vamos a ver. Ahí está. Pero esto ya lo copiaste allá. No, este es otro. Bueno, me avisas entonces. Ya. Vale. Entonces,
Hoy te estaba diciéndote que si tenemos ya un conjunto de fuerzas actuando en un mismo sistema coordenado, le vamos a llamar F1 y a este le vamos a llamar F2. Si te fijas, estas dos fuerzas, si las sumo, o quiero determinar el resultante de la suma de estos dos vectores, puedo aplicar ley del seno, ley del coseno o método gráfico. Pero en este caso yo me voy a definir que lo quiero hacer de manera analítica. Y como es un conjunto de fuerzas actuando en un mismo sistema, puedo hacer la sumatoria de esas fuerzas, perdón, de la sumatoria de las componentes y después utilizo la magnitud resultante de todo eso. Vamos a identificar. Esta se va a llamar f de 1 de x. Y esta se llama la componente de f de 1, pero en y, respecto a un ángulo teta 1. Tengo otra fuerza y esta es la componente 2 de x, respecto a f2 de y. Cada uno de estos vectores tiene componente y ángulo respecto a una coordenada. La vamos a evaluar siempre respecto a x. Si te fijas, ya son dos fuerzas actuando en un cuadrante y en otro cuadrante. ¿Cómo voy a encontrar la resultante en este caso? Aquí, las componentes de la resultante van a tener que hacerse primero calculando la resultante de cada una de las componentes. ¿Cómo va a ser esto? Vaya. Aquí vamos a aplicar la sumatoria. Para encontrar la resultante de la componente en X, tengo que entonces sumar cada una de las componentes que cada vector tenga en X. En este caso, R de X va a ser igual a F1 de X más F2 de X. Porque ambos vectores tienen componente en X y la resultante de Y va a ser igual a la sumatoria de la componente en Y de X, la componente Y de F1 más la componente en Y de F2. Ahí te lo he escrito de manera vectorial. Si ya lo quiero convertir para hacer el cálculo, vamos a poner que el módulo de Rx va a ser igual a F1, y en este caso, si yo lo tomo a partir del X, F1 va a ser F1 coseno de teta 1. Si quiero sumar, tendría que medir el ángulo teta a partir de acá. Si lo quiero dejar positivo, como suma. Pero aquí es donde tenemos que tener un cuidado, mira. Y aquí voy a hacer paréntesis. Esta es una ecuación general, pero recordemos que los vectores tienen módulo, dirección, sentido. Sentido. El sentido es hacia dónde actúan, si actúan en coordenada X positiva o X negativa. En este caso, el F2, ¿qué sentido tiene? Negativo, porque actúa en la X negativa. Entonces, en vez de poner más y leer desde aquí hasta acá el ángulo teta nuevo, mejor voy a trabajar con el sentido del vector. No sé si entendés esa parte. No, no lo entiendo. Vaya, es que la ecuación general de la sumatoria de las componentes en X de un vector para calcular la resultante de esa componente es la suma. Pero al sumar, tenés que leer el ángulo de cada una de las componentes a partir de X. Es decir, aquí es fácil porque teta 1 está con respecto a X, pero teta 2 con respecto a quién está, con respecto a menos X. Entonces ahí, ojo, no puedo hacer la suma. Si quiero hacer la suma, tendría que leer este ángulo, que le podemos llamar teta S, un ejemplo. Entonces sería la componente de 2, sería F2 coseno
de teta S, porque ya sería desde X hacia donde se encuentra F2. Pero eso me llevaría mucho más trabajo, ¿verdad? Entonces lo que voy a hacer mejor y me sale más fácil es poner el término en función del sentido del vector. Aquí, ¿hacia dónde actúa la componente X del vector 2? ¿En qué coordenada X está? Negativa. En la cuadrante 2, en el negativo. Entonces, en vez de poner más, pongo el menos. Porque aquí estoy considerando el sentido del vector. Y aquí pongo F2 coseno de, ahora sí, teta 2. Porque con el signo negativo ya estoy diciendo de que F2 tiene componente en X negativa. Si lo hubiera dejado el más, tendría que leer el ángulo de F2 desde X positivo. ¿Entiendes esa parte? Y a mí me gusta mejor que lo hagamos así. Porque así te evitas hacer esos cálculos de leer los ángulos respecto a X, sino que aquí estamos considerando siempre el sentido del vector, de la coordenada. Ahora bien, si hago R de Y, evaluémoslo. ¿Cómo sería la componente en Y de F1? Sería F1 seno de teta 1. ¿Por qué? Porque F de Y es positiva en F1. ¿Y F2 de Y es positiva o es negativa? Negativa. No, recordad, aquí los cuadrantes es más por más. Aquí es menos y más. Aquí acuérdate que los coordenadas son X y Y. Aunque aquí esté en el cuadrante 2, F2 de Y es positiva, porque va hacia arriba. Aquí sería más F2 coseno de teta 2. Aquí no es negativa. Por eso es importante que dibujes, mira, las componentes de cada vector, porque así te vas dando cuenta si son positivas o negativas. Aquí aplicas Entonces, ¿por qué está negativa en el primero? En el primero, porque aquí estamos considerando los componentes en X. Si te fijas, F1 de X actúa hacia el X positivo. Pero en cambio la componente de F de 2 actúa hacia el X negativo. Por eso se le pone el negativo aquí. Ahora bien, F de 1 de Y es positivo porque actúa hacia arriba. Guíate por esto, ¿ven? F1 tiene componente positiva, por eso se suma, es positivo aquí es un más. Y acá, en esta donde está el cuadrante de F de 2, las coordenadas es en X negativa y en Y positiva, por eso aquí le pusimos el menos. En el X, aquí está el X, mira. En cambio, cuando es la coordenada en Y de la F2, es positiva porque actúa hacia arriba, y aquí lo dice, el cuadrante. Vale, creo que esto es de los más complicados. Vale, te voy a poner otro sistema coordenado, de hoy, de otras más. Vale, hoy son 3 vectores actuando en un sistema. Teta 1, teta 2, y este lo voy a poner desde acá, teta 3. Este se llama F de 1, F de 2 y F3. Hay que dibujar siempre las componentes. Ojo, como este está en el cuadrante 1, las componentes de F de 1, ambas son positivas. F1 de X y F1 de Y. Cuadrante 1, positivo, positivo. Ojo con eso. Siento yo que sería bueno que dibuje esto, mira. Cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3, cuadrante 4. Aquí son positivo, positivo. ¿Cómo dices?
muy rápido explica. Por eso en lo que voy Ay, escribiendo no imagínate veo que profundo, así no sé. lo más triste es que no te he dado el tema. ¿Hola? Ay, vaya, lo más triste es que no he dado la clase. No he dado la clase. Estoy dando, me refiero a lo que iba a dar, que era lo de movimiento de una dimensión, pero necesito que sepas esto, porque si no manejas esto, no vas a poder ver nada de lo que es cinemática dinámica. Esto de vectores es bien importante. Vaya, No, pero tenemos voy toda la a... semana, todo el día, mañana también. Vaya, el Pues problema sí, es no que hay yo problema. trabajo de 8 a 4. Vaya, te voy a explicar eso. Va. Este es un eje coordenado. Aquí están las X positivas, ¿verdad? X negativas, Y positiva y Y negativa. Este es un plano cartesiano o un plano XY. Nosotros normalmente lo dividimos en cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. Estamos bien ahí, ¿verdad? Si yo dibujo un vector en este cuadrante, en el 1, las coordenadas siempre van a ser positivas y positivas porque está en el cuadrante 1. Esto es clave para que también sepas cómo va a ser lo de los signos cuando tengamos un sistema de vectores. En el cuadrante 2, ¿cómo sería? Recordemos que aquí los ejes coordenados son X y Y, ¿verdad? Siempre. Entonces, aquí es que pongo más y más, es que te estoy diciendo que X es positivo y Y es positivo. En esta parte, ¿eso lo entendés? Sí, eso sí. Epa. En el cuadrante 2, ¿cómo crees que te va a quedar el par coordenado respecto a los signos? Menos en X y positivo en Y. Exacto. En el cuadrante 3, Negativo los dos. exacto. Y en el cuadrante 4, Positivo o negativo. exacto, va. Ahí estamos bien. Y esto ya vas a ver cómo te va a ayudar un montón en cuando hagas suma de las componentes de los vectores para encontrar un resultante. ¿Ya lo dibujaste? ¿Ya lo pusiste en tu cuaderno? Sí, ya. Pero me envíe la grabación a Vale, mi correo para chivo. verla más noche. Toda la noche la voy a ver. Va, va, está bien. Va, entonces vaya. Hoy tenemos ese ejemplo. Hoy tenemos un conjunto de fuerzas en un sistema coordenado. Este se llama F de 1, este se llama F2 y ahora te meto un F de 3. Dibujemos las componentes de cada uno de estos vectores. Este sería F1 de X. Este sería F1 de Y respecto a un ángulo teta 1. Este sería la componente en X de F2. Y este sería F de 2Y respecto a un ángulo teta 1. Y este sería la componente en Y de 3 y hasta acá sería la componente de 3 de X respecto a un ángulo teta 3. ¿Estamos bien ahí? Siempre cuando hagamos análisis de vectores y es un sistema de vectores, tenés que identificar cada una de las componentes del vector. Si te fijas, por eso le puse distinto color a cada vector con sus componentes. ¿Estamos bien? Pongamos ahora, me piden calcular el vector resultante. El vector resultante, digamos, si te sume estos tres vectores, Dios mío, si lo haces de manera gráfica, Dios mío, si lo haces uno por uno. Entonces vamos a utilizar el famoso método de las componentes rectangulares.
Primero voy a calcular la resultante de las componentes en X, las resultantes de las componentes en Y, y después aplico Pitágoras. Para calcular el módulo de la resultante, es decir, la suma de estos tres vectores, tengo que aplicar esto. R de X al cuadrado más R de Y al cuadrado. Entonces calculemos R de X. R de X no viene a ser nada más que la suma de las componentes en X de cada vector. F1X de manera vectorial más F2 de X de manera vectorial más F3 de X de manera vectorial. R de Y va a ser igual a F2 de Y de manera vectorial más aquí es 1. F2 de Y vectorial más F3 de Y de manera vectorial. Esta es la ecuación general, esto que te escribí aquí. Pero ahora vamos a hacerlo ya de manera numérica, ya sin ponerle el término vectorial. ¿Estamos bien hasta acá, Reinaldo? Ahí vamos. Hagámoslo ahora ya considerando los sentidos de cada una de las componentes. Calculemos R de X. ¿Cómo voy a escribir F1 de X ya no de manera vectorial? ¿Te recordás cómo era la componente de un triángulo rectángulo, verdad? En X, recordemos que las componentes en X es igual a F coseno de teta. Siempre y cuando formemos un triángulo rectángulo, ¿verdad? Y F de Y era igual a F seno de teta. ¿Estamos bien? Entonces Sí. voy a escribir cada una de las componentes en base a esa ecuación. ¿Cómo sería F1 de X? Es positiva porque actúa en el cuadrante 1. Entonces le voy a poner F1 coseno de teta 1. ¿Cómo sería F2 de X? Negativa. Porque está actuando en la X negativa. ¿Y cómo escribiría F2 coseno de teta 2? Así trabajo con el teta 2. Aquí me fue la onda. Aquí le puse 1 y aquí es teta 2. Vale. Y me falta todavía otra componente en X, que es la de F3. ¿Esa qué signo tiene? F3. F3 de X. F3 de X tiene negativa. Ojo, ¿a dónde está? ¿En qué cuadrante está F3? En el 4. Ubica. ¿Y cómo eran las componentes de X y Y, los signos? Si estaban en el cuadrante 4. Positivo y negativo. Ah, entonces Fx de 3, ¿qué signo tiene? Es positivo. Ah, ojo con eso, por eso sirve lo que te escribí allá. Entonces, F de 3, coseno de teta 3. Sí. Chivo, ¿verdad? Ahora veamos R de Y, el módulo. Dime, F1 de Y, ¿qué signo tiene? Positivo. Ponemos F1, seno de teta 1. F2 de Y. Positivo. Exacto. Más F2, seno de teta 2. Y F3 de Y. Negativo. Menos F3, seno de teta 3. Y ahí operamos y encontramos Rx. Operamos y encontramos Ry. Y al tener esos valores, pues venimos y sustituimos acá. Sencillo, ¿verdad? Y teta R va a ser igual a la tangente inversa de Ry sobre Rx. Entonces, esos son como Anota todo este análisis porque te va a servir mucho para dinámica. Esto es base fundamental de dinámica. No sé dónde inicia el ejercicio ni dónde termina.
Va, anota esto primero. Vaya, voy a empezar allí. De que se nos De ahí hace el detecta. diagrama. El diagrama ya lo De ahí hice. es el diagrama. Ajá. De ahí anotas esta parte. ¿Cuál Está parte? RX y RY. RX y RY esto de acá. Y después esto de Ándale. acá. Y lo último es esto. Sí, es que yo Y siempre cuando doy las clases presenciales, yo uso toda la pizarra y esta pizarra es muy chiquita. Pero ¿viste cómo te sirvió lo de los cuadrantes para que sepas los signos? sí, claro. En unos 20 años pueda Esos que tips. aprenda estas cosas, ¿eh? Vaya, entonces esto es el método por componentes rectangulares. Aquel pequeño ejercicio que hicimos de 5 newton y 10 newton era cuando era la componente rectangular de un vector, de uno. Pero ahora estamos hablando de un sistema de vectores. Entonces hoy se hace ya una sumatoria de las componentes. No está fácil ser matemático. No, y también esto es fácil. Vaya. No termino todavía. Dale, me avisas. Ahí le aviso, pues ya como a las 8 puede que termine. Vaya. Por lo menos voy a dar la parte inicial teórica Sí, de lo pero de la bueno. unidad 2. Pero que necesitaba terminar esto de vectores con... Bueno, solo contigo porque los otros compañeros no me aparecieron. Están de vacaciones. Y creo, quizás por Meet voy a hacer las clases mejor, pero dio menos problema esta, ¿verdad? Sí, porque la vez pasada yo no pude ver nada. Ni la tarea envié porque no vi nada. Uh-huh. Y no leíste los ejercicios que mandé así en PDF, resueltos. Sí, lo leí. Lo leí. Porque así voy a estar mandando, porque esos ejercicios propuestos son ejercicios tipos. Ahí es de que Ajá. vaya, ahí le iba explicando más o menos, así que de que los lean. Sí, cabal. Ya terminé. Vaya. Entonces esto es como la parte teórica de lo que es las componentes rectangulares para un vector y en este caso para un sistema de vectores. Esto es como la parte inicial para poder ver dinámica. Entonces hasta aquí me voy a quedar con la pizarra Y y voy a continuar, ¿sí? el material que he enviado en la unidad 2 y ese, ¿cuándo lo vamos a ver? Pues ahorita se suponía que quería dar esa parte, la parte teórica, para que el sábado haga los ejercicios, pero quizás ahorita solo va a llegar hasta la mitad de la parte teórica y pues espero que leas entre hoy y el sábado esto. El compañero coordinador ha subido información en la página del campus. Igual yo ya compartí ahí en Teams, pero si no lo puedes ver, ya lo voy a mandar Sí, porque de para esto que no lo había visto nada. leas. No había visto nada, nada. Pero en el campus está un pequeño resumen que el coordinador ha subido. El Igual campus te voy a compartir y a dónde igual el te voy a campus. compartir más información. Campus, donde ustedes se meten, no te has metido a la plataforma campusues.edu.sb. Ahí me he metido, pero ahí solo he encontrado el material de unos ejercicios de conversión y uno de La unidad 2 ya está compartida. Es sí, de que ahí te están unos metas. ejercicios. Ajá. Pues igual te voy a mandar otra información porque para que puedan leer más.
Sí, envíemela, tal vez me Vaya, aprendo que sea ahorita. vaya. Entonces vamos a iniciar con la unidad 2, que es nada más cinemática, movimiento en una dimensión. Aquí, no sé si puedes ver la diapositiva que he compartido. Sí, sí, la veo. Mecánica, Sí, cinemática, vaya. dinámica. Sí. Vaya, sí, exacto. Vaya. Lo que vamos a ver ahorita en general es mecánica. Solamente que en el curso se ha dividido por etapas, pero en realidad la cinemática y la dinámica son ramas de la mecánica. La mecánica es aquella parte de la física que estudia el movimiento de los cuerpos, inicialmente solamente verificando las características del movimiento tal cual y después posterior analizando qué produjo ese movimiento. Entonces, así la mecánica, solo cuando evaluamos las características o describir las características del movimiento es la cinemática. Mientras que cuando ya hablamos de dinámica, ahí sí ya consideramos aquello que produce el movimiento. Ahora bien, dentro de la cinemática evaluamos varios tipos de movimiento. Movimiento rectilíneo uniforme, el movimiento rectilíneo uniformemente variado, el movimiento circular uniforme, el circular variado y el tiro parabólico, cuando es en cinemática. Una parte de los movimientos es en una sola dimensión, mientras que la otra es en 2 dimensiones. Y la otra rama, que es la dinámica, pues ya es la parte de la mecánica que evalúa las causas que producen un movimiento, y esa causa es la fuerza. Y cómo se describe el movimiento en sí, estudiando las famosas leyes del movimiento, las leyes de Newton. Y hay una característica muy importante, ya no consideramos a un cuerpo como una partícula, sino que ya lo evaluamos como un todo y hablamos del efecto de la fuerza sobre un cuerpo que hace que se mueva o que gire, que se desplace o que gire, que se llama momento. Entonces, si te fijas, es un montón lo que se va a ver en estas unidades que se han dividido, pero que vienen a ser el estudio de la mecánica. El de una sola dimensión, vamos a evaluar el MRU y el MRV. Y cuando hablemos, la caída libre o tiro vertical. Cuando hablemos de 2 dimensiones, está el MCU, el MCV y el tiro parabólico. Pero aquí en el curso solo vamos a evaluar el tiro parabólico. Entonces, aquí solo presento lo que se va a ver. Y en realidad lo que es la mecánica, una de las ramas de la física muy importantes porque nos ayuda a entender cómo es que los cuerpos se mueven. Estamos hablando de movimiento, entonces la física estudia 3 tipos de movimiento: el de traslación, el de rotación y el vibratorio. Ahí tenemos unas pequeñas imágenes donde podemos observar cada uno de esos movimientos. El de traslación, ¿qué puedes definirlo tú como traslación? Según el dibujo, un ejemplo clásico es Los planetas. ¿cómo? Los planetas. El movimiento de los planetas alrededor del Sol, en el caso cuando es el sistema solar, ¿verdad? Sabemos Ajá. que la Tierra se hace un movimiento de traslación de 365 días, es la duración de él. Entonces, cuando se desplaza de una cierta posición hasta otra posición, ese es de traslación. La misma Un Tierra ventilador. tiene otro movimiento que es, ¿cómo? Un ventilador. El de ventilador, ¿qué crees que tú qué tipo de movimiento es? No, sería rotación, ¿verdad? Exacto. El de rotación es cuando un cuerpo gira respecto a su propio eje. En la Tierra, ¿cuál sería ese movimiento? ¿Verdad? El que hace que se dure 24 horas, un día. Y el vibratorio, pues, ya es un movimiento periódico, como el caso de un péndulo. Entonces, esos son los 3 tipos de movimiento que evalúa la física.
¿Un qué dijo que es vibratorio? El oscilatorio es un movimiento que tiene un cuerpo y que es periódico. Pasa por una posición de equilibrio y respecto a un tiempo pues se aleja del equilibrio a positivo y negativamente, pero ese desplazamiento es repetitivo Un temblor sería de cierta vibratorio. manera. Exacto, exacto. El de traslación y rotación, ejemplos, pues es la Tierra. Cuando da la vuelta completa alrededor del Sol, esa es traslación. Rotación es cuando hace lo del día, porque gira con respecto a su propio eje. Y el vibratorio, un ejemplo clásico, son los sismos, puesto que son movimientos periódicos. Estamos bien ahí, ¿verdad? En los tres tipos de movimiento. Igual ahí está el ejemplo de si tú te pones un hula hula, ese qué tipo de movimiento es y haces movimiento de caderas. Si me pongo qué? Un arco de esos que hacen que uno gira con la cadera. Ah, O como te rotación. dicen, vaya, hagamos de rotación porque estás haciendo girar un sistema con respecto a tu propio eje. Y eso es rotación. Entonces esos son los tipos de movimiento que evalúa la física. Ahora bien, algo muy importante cuando estamos en la parte de cinemática y dinámica es que nosotros no consideramos el cuerpo completo y sus características, sino que ahí ya utilizamos un modelo idealizado del objeto que nos permite localizarlo en un solo punto. Y eso lo definimos como partícula. Entonces la partícula es una simplificación útil cuando el tamaño, la forma y la estructura del sistema no nos interesan, sino que solo nos interesa evaluar las características del movimiento de ese cuerpo. Entonces ahí aplicamos el concepto de partícula, que normalmente es un punto en el espacio. ¿Estamos bien? Sí. Ahora bien, sí, hay que saber diferenciar cuando un cuerpo está en reposo y cuando está en movimiento. Decimos que un cuerpo está en reposo, siempre vamos a evaluar el reposo y el movimiento de un cuerpo respecto a un observador. Normalmente nosotros los que hacemos la parte de ejercicios o investigadores somos observadores. Entonces, la observación se hace mediante un punto de referencia o un sistema de referencia, que ya más adelante lo vamos a ver. Entonces, a partir del sistema de referencia y tu ubicación como observador, tú vas a decir si un cuerpo permanece en reposo o en movimiento. Se dirá que está en reposo cuando al transcurrir el tiempo y tú estés en el mismo lugar observando, ese cuerpo, transcurriendo el tiempo, está siempre en el mismo lugar. Es decir, no cambia de posición. Ahí vamos a decir que el cuerpo está en reposo. Mientras que vamos a decir que el cuerpo está en movimiento cuando tú, respecto a tu sistema de referencia, has observado que al transcurrir un tiempo, ese cuerpo está en otro lugar del cual tú lo observaste por primera vez. Es decir, cambia de posición. Cuando cambia de posición, el cuerpo está en movimiento. Si tú observas y está en el mismo lugar, entonces dirás que está en Reinaldo. Pero si estoy en un solo lugar y muevo los ojos, Pero como, no, es que lo que vas a observar es que no, tú como observador pues vas a estar observando, vas a estar moviendo tus ojos, pero tú evalúas al cuerpo que estás observando, al cuerpo, el cuerpo. Si el cuerpo tú lo observaste en 5 minutos y lo viste enfrente tuyo y después lo viste a los 10 minutos y el cuerpo está frente a ti, ¿cambió de posición? no. No. Entonces, si el cuerpo no cambia de posición, es decir, está en el mismo lugar, vas a decir que está en reposo. Pero si tú lo viste a los 5 minutos y lo viste frente a ti en 5 minutos y después volviste a hacer una observación ya 15 minutos después y lo viste ya 2 metros más lejos de ti, ¿cambió de posición? Sí, cambió.
Entonces vas a decir que ese cuerpo estuvo en movimiento. Así es que vas a considerar la definición de reposo y movimiento. Respecto al tiempo y respecto a tu posición como observador. Pero ¿cómo vas a hacer esa observación? Por eso se utilizan los famosos sistemas de referencia. ¿Puedes ver la diapositiva? Sí, la veo. Vaya, un sistema de referencia se define como el lugar desde el cual observamos el estado de reposo o de movimiento de un cuerpo. En base a ese es que nosotros definimos si está en movimiento o en reposo. Normalmente ubicamos un nivel de referencia, el origen del sistema de coordenadas cartesianas, con el objeto o el objetivo de facilitar el estudio de movimiento de los cuerpos. Vaya, tenemos ese ejemplito que se ve ahí. Un sistema coordenado pues es como el que se encuentra al lado derecho. Solamente que ese ya es un sistema coordenado que tiene componentes X, Y y Z. Ya es en 3 dimensiones, que ya lo vamos a revisar. Entonces, en este caso, si tú observas el diagrama de la izquierda, tenemos un observador parado en tierra. Parado en tierra. Aquí hablamos de la cuestión relativa. Entonces, tú ves a las personas que están allá adentro, ¿verdad? Dentro del tren. Pasado un tiempo, tú observas que el tren va en movimiento, va a 9 metros sobre segundo. Entonces tú vas a decir que esas personas van en movimiento porque van en ese sistema que está en movimiento, aunque ellos estén sentados adentro. Ahora bien, si tú estuvieras allá adentro, aunque el sistema en el cual tú esté en movimiento, pero como estás adentro del sistema, ¿qué vas a decir? Que los que están a la par tuya están en reposo o en movimiento. El reposo. Porque tú estás adentro de ese sistema. ¿Ves cómo dependiendo de donde observé? El observador parado ve que los que están allá adentro sentaditos están en movimiento porque el sistema dentro del cual están en movimiento. Respecto a ti que estás parado en tierra. Pero si tú cambias la posición y te vas a meter al tren, como ya cambiaste el sistema de referencia, aunque ese esté en movimiento, pero como tú estás ahí, observas que esas personas están en reposo. Entonces ahí es donde se ubica, dependiendo del sistema de referencia y donde tú estés ubicado, en qué sistema de referencia, si vas a definir si estás en reposo o en movimiento. ¿Estamos bien ahí? Sí. Vale. Ahora bien, de acuerdo al sistema de coordenadas empleado, el movimiento lo podemos clasificar en unidimensional, bidimensional y tridimensional. Unidimensional es cuando el movimiento se realiza en una sola dimensión, ya sea X, ya sea Y o ya sea Z, pero solo en una de ellas. Va a ser movimiento bidimensional si el movimiento se realiza en 2 dimensiones, es decir, en un plano, famoso plano cartesiano. Y el movimiento será tridimensional si el movimiento se realiza en 3 dimensiones, es decir, en el espacio X, Y, Z. Eso ya es más que todo teórico. Ahí tenemos un ejemplo. El O es normalmente el punto de origen, ¿verdad? Se llama OX porque es en una sola dimensión y aquí podemos hablar de una recta. Puede ser en el eje X completamente o en el eje Y, pero solamente en una sola dimensión. Ya hablamos del eje OXY porque siempre ubicamos el punto del origen como O, pero aquí aparecen ya 2 coordenadas, la X y Y. Hablamos de un plano porque tiene 2 dimensiones. Pero cuando ya dibujamos un coordenada X, Y y Z, pues hablamos ya de 3 dimensiones y ese es el espacio. Entonces, normalmente el que vamos a evaluar nosotros en este momento va a ser movimiento en una dimensión y en 2 dimensiones, en una recta y un plano. Entonces, vamos a iniciar con la parte de lo que es la cinemática. La cinemática es el estudio del movimiento en el cual requiere primero que sepamos describir un movimiento dado.
¿Cómo definimos la cinemática? Como la parte de la mecánica que estudia el movimiento de los cuerpos sin analizar las causas que lo producen o lo modifican. Eso es la cinemática. Ahora bien, es necesario conocer las siguientes magnitudes, puesto que son las más utilizadas en esta rama y nos ayudan a describir el movimiento de los cuerpos. La primera y una de las más importantes es la posición. La posición, si tú me lo lees ahí, es una magnitud vectorial que determina la ubicación de un cuerpo o de una partícula respecto al origen de un sistema de referencia. Este vector siempre se orienta desde el origen del sistema de referencia hasta donde se ubicó de manera final la partícula. Normalmente se simboliza con una X, con una Y, con una Z o con una R. La posición es un ejemplo de una magnitud tipo longitud. Sus unidades de medida son los metros, los centímetros, los kilómetros, las millas, etc. Si tú observas en el diagramita, en la parte del diagrama dibujamos un plano cartesiano siempre porque tenemos que ubicar el origen y normalmente en el origen se ubica el observador. Ahí han dibujado dos posiciones, RB y R sub A. Si tú observas, como es un vector, lo dibujan como una flecha. Desde el origen, que donde está el observador, hasta el punto A, que es la posición donde está ya prácticamente el cuerpo, se dibuja la flecha desde el origen hasta donde está ubicado el cuerpo y se llama posición A. Mientras que tenemos otro cuerpo B que está ubicado en un plano XY y la posición la dibujamos desde el origen, donde está el observador, hacia donde está el cuerpo B. Y podemos describirlo, lo podemos escribir hasta como una coordenada X y Y, en este caso. Entonces, la posición, magnitud vectorial que determina la ubicación de un cuerpo respecto al origen. Normalmente sus unidades de medida son metros, centímetros, kilómetros y millas. ¿Estamos bien ahí? Sí, estamos bien. Vale. Ahora bien, está la otra magnitud cinemática que se llama desplazamiento. Sigue siendo una magnitud de tipo vectorial y el desplazamiento es el cambio de posición realizado por un cuerpo. Este vector se orienta desde la posición inicial hasta la posición final. Y como es un cambio, le anexamos al símbolo posición un delta, porque los deltas significan cambio. Entonces la simbología es delta X, delta Y, delta Z o delta R. Y también es un ejemplo de longitud, sus unidades siguen siendo metros, centímetros, kilómetros, millas, etc. Entonces, aquí en la posición del desplazamiento hay que tener un cuidado. La ecuación matemática común del desplazamiento es delta X o delta R es igual a la posición final menos la posición inicial. Como en el caso de la figura de en medio. Si tú observas, el concepto de posición es, si te fijas, acá, ubícate en la figura de en medio. Tenemos un RA y un RB, es decir, dos posiciones de un cuerpo en un determinado tiempo. El cuerpo se ubicó en RA. En otro determinado tiempo, el observador vio y el cuerpo se puso en RB, en una posición B. ¿Cuánto se desplaza? Lo que se hace es ubicar un vector desde la posición A hacia la posición B. Y ahí se hace una resta de vectores. Delta R sería RB menos RA. Pero también puede ser sumada, como en la imagen de la derecha. En este caso sería una sumatoria porque aquí aquí no consideramos, el cuerpo inicialmente estaba y finalmente estaba. Aquí no, aquí en este ejemplo de la derecha te dicen, un cuerpo se desplazó 20 pasos respecto a tal dirección.
Posterior a eso, se desplazó otros 20 pasos hasta tal dirección. Lo hizo en 2 tramos. Entonces, acá el desplazamiento total se lee desde el origen del movimiento hasta la posición final. Y si te observas, ahí es una suma. Entonces, dependiendo de lo que te pidan, el desplazamiento puede ser una resta o puede ser una suma. Entonces, ahí están los 2 ejemplos del desplazamiento, suma o resta vectorial. Ahora bien, la trayectoria ya es una magnitud escalar, es decir, solo tiene número y unidad de medida. Y la trayectoria la definimos como la distancia recorrida por un cuerpo al cambiar de posición en su movimiento. Las trayectorias pueden ser rectilíneas, circulares, curvilíneas y en general. Y la distancia recorrida pues ya sería como independientemente se regresó o no se regresó, la distancia recorrida es todo lo que se realizó en el movimiento. Sigue siendo un ejemplo de longitud, sus unidades de medida son metros, centímetros, kilómetros y millas. Aquí me voy a quedar porque necesito que veamos algo. Vamos a ver. Quiero ver. ¿Puedes ver la pizarra otra vez? Sí, la veo. Sí, vale. Vamos a hacer un ejercicio para identificar posición, desplazamiento y distancia recorrida, porque algunas veces eso es bien complicado. Vaya. Dice que un cuerpo partió del reposo y se desplazó 3 metros. ¿Cuál es su posición inicial? ¿Cuál es su posición inicial? 0. Exacto. Entonces lo voy a representar como XY igual 0 metros, porque te dice que el cuerpo parte del reposo. ¿Cuál es su posición final? 3 metros. Exacto. XF. Así se van representando, 3 metros. ¿Cuánto se desplazó la partícula? Recordemos, delta, pero ¿cómo matemáticamente delta X es igual a la posición final menos la posición inicial? En este caso, como la posición inicial era igual a 0, entonces es 3 metros menos 0 metros, entonces delta X será 3 metros, ¿verdad? ¿Cuánto es la distancia recorrida? 3 metros. Exacto, va. Sencillo, ¿verdad? ¿Qué dice ahí después de ¿Cómo? delta X igual a? Aquí es posición final. X sub F. Es que como lo estoy viendo con el dedo, X igual a... X final menos X inicial. Esa es la ecuación general del desplazamiento. Por eso quería escribirlo. X final, pero ubicás posición X inicial. Y la D es distancia recorrida. X inicial. No. Este ejercicio es un cuerpo parte del reposo. Sí, sí estoy escuchando. Solo vamos a hacer otro ejercicio más para que te quede claro. Entonces, posición inicial y final la evaluaste bien. Desplazamiento, aplicamos la ecuación matemática y la distancia recorrida es todo lo que se recorre, 3 metros. ¿Qué tipo de trayectoria es? Rectilínea. Vale, hoy tengo este otro ejemplo. Sí, rectilínea, es recta. Entonces, esa es si te fijas, posición, desplazamiento, distancia recorrida y trayectoria. 4 conceptos. Hoy tengo este cuerpo, se desplazó parte del origen, estaba en reposo inicialmente, parte del origen, llegó a 5 metros y después se regresó 3 metros.
¿Cuál es su posición inicial? 0. 0 metros. ¿Cuánto es su posición final? X1 a la 0. 5. No, ojo con lo que te dije. Son 2. Un cuerpo parte del reposo, exacto. Porque si, aquí hay que hacer una recta, ¿verdad? 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí es 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, 5 metros. Entonces, finalmente se ubicó acá. Ojo con esto. Ah, perdón, aquí me equivoqué. ¿Va? Aquí, pongámosle que es 2, discúlpame. Pongámosle que es 2. Una partícula estaba en reposo, se movió 5 metros hacia la derecha y después se regresó 2 metros. Su posición final es 2 metros. No. Fíjate bien. 3 metros. 3 metros. Aquí es la posición Es que final. me confunde. A donde 3 y después 2. Va, 3 metros. Pues eso, 3 metros. ¿Cuánto es el desplazamiento? X final menos X inicial. Uy, me equivoqué. ¿Cuánto es delta X? ¿Qué sería esta flecha, delta X? Sería 3 metros menos 0 metros es igual a 3 metros. ¿Cuál es la distancia recorrida? ¿Cuánto es la distancia recorrida? La distancia recorrida es todo lo que recorre. ¿Cuánto recorrió? Inicialmente recorrió 5 metros y después se devolvió 2 metros. ¿Cuánto recorre? Hola. La señal. Bueno, la distancia recorrida son 7 metros y es un movimiento rectilíneo. Vaya. Voy a terminar con otro ejemplo, por lo menos con esta parte de las 4 primeras magnitudes cinemáticas. Tengo otro ejemplo que la partícula siempre parte del reposo, se desplazó 1, 2, 3, 4, 5 metros y de ahí se regresa 8 metros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí terminó. En este caso, la posición inicial es 0 metros. La posición final, en este caso, en esta recta numérica, pues hay que extender aquí en base al 0. Y esto sería menos 3. Entonces la posición final es menos 3 metros. Entonces el desplazamiento siempre es desde el origen hacia la posición final. Delta X va a ser igual entonces a la posición final menos la posición inicial. Delta X es igual a X final, que serían menos 3 metros, menos 0 metros. Delta X es igual a menos 3 metros. La distancia recorrida, independientemente hacia donde se haya desplazado, si es un retorno, es cuánto caminó. Caminó 5 primero y después 8, entonces la distancia recorrida son 13 metros. Siempre es un movimiento de tipo rectilíneo. Entonces, me voy a quedar hasta acá. Ahí pueden hacer repaso y en la siguiente clase voy a continuar con la teoría y a realizar ejercicios. Entonces, nos quedaríamos hasta acá el día de hoy. Con las magnitudes cinemáticas. Ahí queda de ejemplo. De ahí nos queda evaluar
lo que es la rapidez media y velocidad media y la velocidad instantánea y aceleración instantánea y la aceleración. Esos son los ejemplos de magnitudes cinemáticas. Ya después propiamente vamos a evaluar los movimientos en una dimensión y en 2 dimensiones. Entonces, pasen feliz tarde, igual ahí queda la grabación y voy a compartir los materiales. Nos vemos el sábado de 1 a 3. Buenas noches. Igual si no pudo estar Elizabeth, quedó grabado, así que ahí quedó. Buenas noches.